Yo voy a hacer Bueno. como despistado y no. Estáis congelados, habéis sido degradados a PNGs. Ya no. Vale. Bienvenidos a la hipótesis nula, tercer episodio de la primera temporada. Aquí estoy con Dani y con Álvaro, que han sido degradados a PNGs, de momento al menos. Maravilloso. Querían fingir sorpresa y al final... Penes con forma de G. Claro, son penes con forma de G, degradados. ¿Qué tal estáis, muchachos? Congelado. No puedo Ya hablar. no. Con un poco de frío. Ah, no, ya no, vale. Un poco de frío, a lo mejor por Granada o por qué. Bueno, eso ahora lo hablaremos, que vamos a hablar hoy de bastantes cosillas. Tenemos mucha temática. Vamos a hablar sobre elastómeros, que son una cosa bastante chula. No sé quién de los tres hablará de elastómeros, una movida muy guapa. Del efecto Casimir, que no tengo ni puta idea de lo que es, así que yo no. A alguien que nos lo cuente. ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso eres! Eso es mentira. ¡Falso! Mentira. ¡Qué cacho de falso! Luego quedan los dos mejores temas, que es cómo utilizar un telescopio tope tocho y la física de Portal. Me imagino Ojo, que como en el capítulo anterior, para la gente que lo ve en diferido, haremos los temitas por un lado y luego el tema de Portal, que nos dará para más por otro lado, así que podréis escucharlo en Spotify y en YouTube. Podréis ver nuestras preciosas caras y en Spotify pues os ahorráis este trámite. Ebooks también estaba, ¿no? Y en iVoox también está, efectivamente, gracias. Sí. Así que voy a ir empezando yo, si queréis. ¿O me he dejado algo? ¿Queréis ir añadiendo alguna cosilla? No sé. Yo no tengo mucho que decir. Si acaso preguntaros qué te ha robado la vida, esas cosas, como lleváis el doctorado. Está guay, la verdad. Está yendo bien. Preguntas un poco de Mala rigor, pregunta para pero empezar, mala. es empezar. No, será para ti, cabrón. O sea, para mí está yendo de puta madre. Yo estoy contentísimo. ¿Qué tal llevas el doctorado? Jaja, XD. Baja aquí. Es la pregunta que nunca hay Te que va a dar hacer. un portazo. Sí. ¿Y tú, Álvaro, por qué lo llevas mal? A ver, no, sí, yo era quejarme por vicio como buen español, nada más, o sea, no... Ah, bueno. O sea, estoy trabajando que ya es mucho, así que yo con eso soy feliz. Ya está. Que no es poco. Está guay. No Y... está mal, no está mal. Y bueno, pues nada, vamos a pasar al tema de los elastómeros, que luego nos sale la cosa muy larga y no Nada. queremos tampoco. Vamos para adelante, ahí Venga. adentro. Al lío. ¿Qué ¿Qué es un elastómero? Elastómeros. ¿Qué es un elastómero? Bueno, pues un elastómero es un polímero que ha sido metido en un volcán. No, volcán no. Ha sido reaccionado con temperatura y presión con un agente vulcanizante que normalmente es el azufre, y por eso el proceso se llama vulcanización, porque el azufre está muy presente en los procesos volcánicos. Entonces, de ahí viene el nombre de vulcanización, que es el concepto con el que es la reacción química con la que pasamos de polímero entrelazado sin más, ahora explicaré lo que es entrelazar y tal, a tenerlo entrecruzado. Lo que se conoce un elastómero. Ya es un polímero con propiedades elásticas. Tengo una duda. Sí. ¿Qué es un polímero? Un polímero... Me he perdido. Que de verdad, estos físicos no saben nada. O sea, es imposible trabajar con físicos. Es De lo que es verdad. un polígono. Un polígano, un polígamo. Un polímero es Y un polígono también sé lo que es. un polígono industrial. Polígono industrial también. Claro. Es un polígono que es ingeniero industrial. Efectivamente, que tiene... Puedo hacer algo con Tiene ingeniero. sentido. Sí. Un ingeniero que probablemente no sepa lo que es un polímero. Un ingeniero que Un sabe ingeniero de que- polígonos que son industriales. Entiendo. Claro, Es un ingeniero industrial que está cuadrado. bueno, Claro, cuadrado, un polígono, claro. pentagonal o hexagonal o triangular. Eso ya. Poligonal en general. Bueno, Sí, venga, vamos a gusto de consumir. me voy a centrar un Venga, poco. ¿qué es un polímero? Un polímero, Mira, un polímero es un compuesto químico que se produce por la repetición de unidades más pequeñas, que son los... Por ejemplo, el caucho natural, el poliisopreno, se consigue por la polimerización del isopreno. Es una unidad pequeñita que se va poniendo creando cadenas. Entonces nosotros siempre hablamos de cadenas directamente. A mí, bueno, aunque no lo parezca, estudié física y esta parte de que es más química, de lo que hay por debajo de las cadenas, cómo se forma el polímero y todo esto, me pilla muy lejos, sí.
superior. Entonces, para mí lo que son segmentitos que se van uniendo por magia divina. No lo entiendo demasiado bien. Entonces se unen por magia divina y forman cadenas, que luego esas cadenas con el azufre se entrecruzan y se unen entre ellas dando propiedades elásticas. O sea, que es un poco como una cadena literal de hierro o de acero, de lo que sea. Claro, con eslabones. Eso es el polímero, los eslabones, los monómeros, y luego, pues si los enganchas con una goma, dos cadenas diferentes, eso es un entrecruzamiento. Claro. Cada nudito se conoce como entrecruzamiento y todo el material entero se conocería como elástico. Es lo que le confiere las propiedades elásticas, como el que tengo yo aquí. El que tengo yo aquí, concretamente, es una silicona. Se suele utilizar silicona porque tiene muy buenas propiedades elásticas. Hay elastómeros que no tienen tan buenas propiedades elásticas y además no producen reacciones alérgicas. Por ejemplo, las cosas que se hacen con caucho natural, como por ejemplo los guantes de látex, tienen sustancias provenientes del árbol, caucho natural, Brea brasiliensis, que pueden dar reacciones. ¿Qué tipo de persona? Hay veces que se utiliza en lugar del poliisopreno natural el poliisopreno sintético. Pones que resiste dura. Entonces, no es todo elástico, ¿no? Solo son elásticos los entrecruzamientos, o sea, cada unión de dos cadenas. Efectivamente, o sea, la elasticidad se puede conseguir a partir de diferentes mecanismos. De eso vamos a hablar un pelín después, pero así por pasar un poco por encima, se puede conseguir la mayor parte de la elasticidad, se consigue precisamente de esos entrecruzamientos. Y hay partes más pequeñas que se pueden conseguir a través de desplazamiento, constricciones. Por eso un polímero sin entrecruzar también recupera un poquitito su conformación inicial, pues que vuelve, pero no tanto como uno entrecruzado. Algo hay. Vale. Pero poquito. Pero poquito, efectivamente. Entonces, si queremos hacer un análisis bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Y no, pues ¿qué decimos? Pues al carajo, aproximando una vaca esférica, que tampoco está del todo mal, pero no. Como si la gravedad de Plutón afecta a la Tierra, pero ¿sabes? Tirando a poco. Hombre, quizás eso es lo más físico que estás haciendo de todo esto. Aproximar a una vaca esférica, eso no está mal. Pues sí. Y bueno, existen muchísimos tipos de elastómeros. Según su composición química se pueden clasificar en un chorro de tipos. Por ejemplo, los más importantes de los que ya os he hablado son los del grupo R, que son los caucho natural, el caucho de butadieno, estireno butadieno y el neopreno, por ejemplo. Son cadenas que son átomos de carbono. Ya os he dicho, en esto pues os lo menciono, pero no me voy a meter demasiado. Enlaces de carbono y que tienen dobles enlaces. Se diferencian del grupo M, que es el siguiente, porque los del grupo M son los del EPDM y los cauchos fluorados, por ejemplo, que los cauchos fluorados se utilizan en juntas para submarinos, porque estos no tienen enlaces dobles. Fer, una pregunta, ¿has tocado tu doctorado? El primer año fue hacerte un diccionario. No, claro. Y era un logopeda, ¿no? Efectivamente. Para poder decir todas estas cosas. Sí, o sea, esto tiene muchísima nomenclatura, pero al final lo más importante es saberte las propiedades. Te dicen, necesitamos un caucho que no se hinche, porque, por ejemplo, las mangueras de las gasolineras, cuando pasa la gasolina no tienen que hincharse como una esponja, porque los cauchos tienen propiedades elásticas, pero también propiedades viscosas, son viscoelásticos. Entonces, ese hinchamiento no tiene que producirse en según qué aplicaciones. Entonces, este caucho fluorado, por ejemplo, es carísimo. Cuesta más o menos 3.000 euros el kilo. Pero hay aplicaciones en las que se tiene que usar. Hostias. Porque no tiene Bueno, yo conozco alguna cosa que está más cara. Y se puede decir en... Vale. Te iba a decir si se puede decir en directo o no. Y es legal. El azafrán, sí. El azafrán. Es muy caro. Claro. Estaba pensando en el azafrán. Yo en caucho fluorado. Es que... Perdona.
Nada, pero los más importantes son los del grupo R que he mencionado, eso, que son caucho natural, que está presente eso, en todos los compuestos de látex, en eso, cualquier cosa que sea elástica. Y si tiene que resistir la temperatura, se hace en lugar de con átomos de carbono, con átomos de silicio, eso en el grupo Q, para confundir, ¿sabes? En lugar de ponerle grupo C o grupo S, ponemos grupo Q. Y luego ya el último grupo que os menciono, hay otros, pero otro grupo que os menciono es el grupo de los uretanos, que ese sí que es el grupo U, y se componen básicamente por una parte, estos son interesantes porque se componen por una parte de segmento duro y de segmento blando. Y luego cuando queremos caracterizarlos, chulo, podemos ver qué tanta proporción hay de uno, qué elasticidad aporta la parte blanda y la parte dura. Está muy bien para poder diseñar los materiales en función de la propiedad que nos interese explotar. Vale, yo tengo una Guay. pregunta. ¿Por qué? O sea, tú estás hablando de un montón de tipos de cauchos distintos, pero tú nos has dicho que la gracia de los elastómeros es los entrecruzamientos que tienen. Entonces, lo que nos estás diciendo que cambia es la composición de los átomos o los entrecruzamientos entre ellos. Eso no lo entiendo muy bien. Cambia, en este caso, según su composición química, cambia de qué está hecha esa cadena. Pero para mí, matemáticamente luego, o sea, cuando yo os hable de la parte que hago yo, a mí me da igual de qué esté hecho. Exactamente igual. Solo me interesará si tiene dos naturalezas, como por ejemplo los uretanos, que tienen duro y segmento blando, diré, vale, pues en lugar de ser eslabones de cadena todos iguales, tendremos dos tipos de eslabones, uno rojo y uno azul, por ejemplo. Pero sí, esto lo que varía es la naturaleza química de cada una de las cadenas. Luego hay otro tipo de elastómeros que es la clasificación más normal. Esta es la clasificación de decir palabrotas. Pero la clasificación buena... Digamos que el entrecruzamiento no cambia de No. que están hechos las cadenas. Claro, químicamente sí que cambia el entrecruzamiento, porque pues eso, no reacciona igual el carbono que por ejemplo, las siliconas, el entrecruzamiento es parecido pero no es igual. Pero oye, entre tú y yo, para lo que queremos nosotros, me es igual. Químicamente estoy obligado a decir que no, pero para que me entendáis, ¿vale? Pequeños El detalles. contrato me obliga. Es como, lo mismo no es. La misma realidad física no es. Pero podemos hacer que se comporte igual. Más o menos. Te escogería haber dicho que sí, te habría dolido. Es que yo diría que es. O sea, es eso. Para mí. Lo mismo. Ay. Para mí sí, pero no lo es. O sea, yo sé, en mi corazón, yo sé que no lo es. Pero bueno, la siguiente Luego dentro de ti clasificación. diciendo fe, sabes que no lo es. Totalmente. La siguiente clasificación a lo mejor la conocéis porque es según cómo se comportan con la temperatura. Existen los termoestables y los termoplásticos. Como os he hablado, el grupo R, el grupo Q, son termoestables porque aunque nosotros lo calentemos, seguimos o bajemos la temperatura en un rango de temperatura más o menos estable, ya tienen unas propiedades que no cambian. Y los termoplásticos, si lo calentamos, se comportan como plástico, básicamente. Entonces esos no sé si os sonaban a lo mejor de tecnología industrial o algo así. Sí, a mí sí, eso es cierto. A mí las palabrotas me suenan, pero no sé. Quiero decir. A mí lo que me mola es el termoestable, digamos, porque puedes hacer... ¡Ojo! Ole tú. Gracias por ese grito. Los termoestables Ole. molan porque puedes estudiarlos en un amplio rango de temperaturas. Y eso, para obtener su estructura molecular, que es a lo que me dedico yo, te permite obtener tanto su estructura, que no depende de la temperatura, como la dinámica. Obviamente, depende de la temperatura. Y en un termoplástico, ¿cómo trabajas? Buah, Porque jodido. entiendo eso, que el termoestable dices, vale, lo puedo tener más o menos a unos rangos que me da la gana, a ver cómo cambia, tal. Pero un termoestable, o sea, un termoplástico, perdón. El termoplástico Es que puedes con caracterizarlo, muchísimo claro, pero va a depender de la temperatura. Entonces vas a obtener una caracterización a una cierta temperatura. Claro, pero yo quiero Ya. todo, yo la quiero Pero entera. en ese caso con rangos muy chiquititos, ¿no? Claro, Como una claro. función a trozos. Algo así, algo Vale. así. Suele ser transiciones continuas, igualmente. Es lo difícil. Entonces no hace falta que sea trozos, pero sí. O sea, sería algo así.
Entonces, bueno, si paso un poco más ya a la teoría, ¿o tenéis alguna preguntita de momento? Sí que, o sea, entonces, De momento no. un plástico, o sea, un termoplástico, perdona, Sí. eso, o sea, digamos, es un follón trabajar con él porque tendrá distintas propiedades según la temperatura. Entonces, a la hora de utilizarlo en la vida real, ¿para qué te puede ser muy útil algo que cambie con la temperatura en vez de ser estable o lo que sea? Pues aplicaciones de seguridad, por ejemplo. O sea, si tú quieres que cuando aumente la temperatura algo deje de funcionar precisamente como sistema de control de seguridad, pues puedes utilizarlo Vale, ahí, claro. por ejemplo. O Bueno, hay plásticos que simplemente son más baratos porque o tienen menos peso porque son termoplásticos y se utilizan a pesar de que te dicen y se te ocurra comprarlo. No sé si habéis... claro, pero tú sabes, por ejemplo, que va a estar en unas condiciones muy concretas, ¿no? Claro. Tú sabes que va a estar a tal temperatura, a tal presión y lo vas a mantener. Te sale más barato ese coño. O pesa menos, o tiene... Claro, o sea, como que tiene Claro. alguna otra propiedad que te compense. Decirlo. Esto al final de la física aplicada es así. Es como... O de la física aplicada, de la ingeniería. Es un poco así. Hay que tener en cuenta cosas que no están en el Hamilton. Por desgracia. Uf. Entonces hay que comprometer... Por eso, si por mí fuera, yo todos los cauchos del mundo los he florado. Y son los que mejores propiedades tienen en todo. En todo. Todo florado. ¿Qué pasa? Ahora es por infinito. El tío que tenga que fabricar el caucho fluorado me va a decir tu puta madre, ¿sabes? Y seguramente será caro si es tan bueno. Sí, ese es el que os he mencionado antes que cuesta como 3.000 euros el kilo. Que a Pues lo mejor se me ha cortado el micro. No, Claro. sí, sabía, perdón. Efectivamente, por eso no se hace, básicamente. Entonces, bueno, la elasticidad ya volviendo un poquito a la teoría, la elasticidad de este tipo de compuestos es muy diferente a la elasticidad que se puede encontrar en metales. En metales sabemos que la elasticidad es de origen entálpico o energético y sabemos que en termodinámica, para calcular una fuerza tenemos que fuerza termodinámica o una fuerza definida como una variación de una energía respecto de un parámetro extensivo. Entonces, lo que ocurre con la fuerza elástica de los elastómeros es que tenemos la definición de energía de Helmholtz, depende de la variación de entropía y de la variación de energía. La fuerza elástica es la variación de la energía de Helmholtz con respecto a la longitud, porque es al final la capacidad de deformación. Y Una pregunta, un inciso. dime. Un poco técnico. ¿Helmholtz es TdS más DU? Es ¿O algo así? capullo. Vale, da igual. Menos TdS. Es que yo me sé la parte de Menos S TdS. porque es la de los elásticos. Pero la otra es La de la energía, la entalpía. Pero no es entalpía, es el trabajo. O sea, es PDV. DU menos TdS, creo. Voy a hacer el fact-checking. Preguntas para tocar los huevos. No, joder. Es U menos TS. U menos TS, ¿vale? No lo sabe. U menos TS. U menos TS, porque es la variación debida de la energía interna, que esa es la que nos va a dar una contribución muy pequeñita en elastómeros, porque los elastómeros al deformarlos no se calientan. Puedes estirar esto, se va a calentar. Entonces no te va a aportar apenas. No se va a calentar entre comillas, siempre va a haber un pequeño calentamiento, pues estás aportando una energía o quitando una energía, entonces va a haber una variación de temperatura, una variación de energía interna. Pero la más importante, y por la que va a recuperar su configuración inicial, que es de equilibrio, será la entropía, que es menos T por la variación de entropía de la longitud. Ese menos es lo que nos hace recuperar la configuración inicial. Vale. Si no, tú deformas y queda en una configuración de equilibrio porque hay un incremento de variación, un incremento de energía que es negativo y estás en más configuración de equilibrio que antes. Entonces dice, pues de puta madre, me quedo aquí. Aquí no sé si os he perdido un poco o... Bueno, Álvaro sí, que se ha ido y todo. Álvaro se pira. Dios mío, han dicho fórmulas. Han dicho fórmulas. Y nada, tampoco voy a enrollarme muchísimo más con este tema. Esto es lo más guay que quería que más o menos quedara claro, que los elastómeros tienen
origen entrópico en su elasticidad y la importancia de que podamos tener un modelo matemático que describa esta estructura de red. Que al final se fundamenta en herramientas matemáticas tan fundamentales como la teoría de grafos. No sé si conocéis la característica de Euler, que es cuando hacemos en el cole caras más vértices menos aristas sale 2. Pues ese 2, ese 2, eso es la característica de Euler y depende del grafo. Pues eso también nos condiciona cómo va a ser nuestra red y por tanto también se comunica con la química antes. Porque si no es lo mismo que formemos una red cuadrada, que una red circular, que una red de diferentes formas. Se mezcla la geometría discreta. Eso es. Discreta porque son cosas rectas, no son cosas curvas. Eso es. Y la química. Efectivamente. A mí me interesa obviamente mucho más la parte de la teoría de los grafos. ¿Cómo son? Pero claro, luego cuando queremos sintetizarlo y medirlo experimentalmente, necesitamos un supuesto que se ajuste a ello. Les tienes que decirle al químico, oye, ¿cómo puedo hacer una movida que tenga este tipo de red? Tiene que ser que tenga 3 radicales libres, reaccionar con el agente constante y... O sea, tú digamos que jugar con plastiquitos no. La plastilina de pequeño no te gustaba mucho. No, la verdad que no. Yo era más de Game Boy, pero... y nada. Me imagino que Fer de pequeño cogía la plastilina y decía, es que esto es un termoplástico, no me gusta para jugar con él. Sí, esto totalmente. Yo quiero calentarlo a 80 grados. ¿Qué me permite el orden, el parámetro de... Ya lo sabes. Meterlo al horno y no que venga tu madre luego limpiar los trapillos. Claro. Pero si no aguanta los 80 grados, que es donde yo puedo medir los desplazamientos, no me vale. Todo esto ya os lo contaré en otros podcasts. Es que esto ya es más de mi tesis. Que me calienta la boca. Además era así, secreto. No, secreto no, pero bueno. Se van a robar las ideas. Bueno, ¿qué más nos tienes que contar? Pues simplemente que para hacer un buen modelo matemático que tenga en cuenta la estructura molecular de los cauchos, tienes que tener en cuenta 2 cosas. La movilidad de los entrecruzamientos, que no están a 0 Kelvin, entonces tienen movilidad. Y hay que tenerlo en cuenta. Claro, no está a 0 Kelvin, a una cierta temperatura y eso... Y ahí hay una agitación térmica. ¿Qué es 0 Kelvin? Ah, perdón, no te había entendido. El 0 absoluto. A nosotros, tú estabas pensando en el grafo. Tú estabas pensando en el grafo y el grafo estaba quieto. O cojones. O sea, el grafo está a 25 grados o a lo que sean. Y ahí hay una agitación térmica para todo y hay que tener en cuenta la ecuación de difusión. Y simplemente, y luego los entrelazamientos, que son funciones topológicas asociadas al grafo. Y ahí sí que no me voy a meter demasiado porque si no me estoy hablando yo todo el podcast y no quiero. Muchachos. Te pongas a hablar de movidas topológicas. Buah, y de RMN. Otro día os hablo. hablo. De quién te para. Vale, mola. Puto Álvaro. Pero lo de cuando tienes algo en la cabeza, ¿no? Que van a hacerte ahí. Sí, el RMN. Eso os lo cuento, puedo contar otro día. Os lo dejo como clickbait. No soy el maestro del clickbait, pero bueno. Pero casi. Así que nada, ¿quién va ahora? ¿Qué nos contáis? Uy, Dani se ha muerto. Uy. Se ha muerto Dani. Bueno. Ahora ha vuelto. ¿Ha vuelto Dani? Perdón, sí, Vale, Dani ha vuelto. Dani, si quieres, dale tú. Ha habido una paradoja espacio-temporal. Que hablaras tú, que tienes cosas muy chulas que contarnos. Bueno, si queréis hablo yo, que lo tuyo mola más y lo dejamos para el final. Joder, estáis haciendo demasiado hype de lo mío. Lo tuyo es que está muy guapo. Es que cuando lo escuche el chat, ¡buah! Es que van a flipar. A mí, ojalá haber vivido algo cercano a eso. ¿Te imaginas ese astro? En algún momento. Sí, la verdad que está bastante chulo. Pues si queréis, vamos con efecto Casimir entonces y dejamos dale. El pitote al final. Eso es para que ya se acaben de derretir todos los cerebros y ya está. Eso es. Te lo voy a dejar calentitos, Álvaro. Joder, quemamos bien. Venga, dale. Bueno, me toca efecto Casimir, ¿no? Vale, vamos a ver.
El efecto Casimir. El efecto Casimir, ¿por qué quería yo hablar del efecto Casimir? Enlazaba con algo de lo que dije en el anterior podcast, que fue burbujas de Alcubierre. Ah. Sí, vale. Una movida muy interesante. A quien no lo haya escuchado el anterior. En episodios anteriores estuve hablando de unas cosas muy guapas. Muy guapas, deberíais escucharlo. Pues en resumidas cuentas, es una manera que descubrió un físico mexicano en los años 90 de poder viajar por el universo más rápido que la luz, pero estando sentadito, sin moverse demasiado. Y habían descubierto una pequeña burbujita de estas que permite hacer estas cosas a un nivel muy pequeño, en un laboratorio de Estados Unidos. Pero estaban investigando otra cosa que no tenía nada que ver, que es el efecto Casimir. Entonces, como se quedó un poco ahí en el aire lo del efecto Casimir, y hubo, fue tendencia en Twitter, gente pidiendo que hablásemos del efecto Casimir, salió en la Vogue también, en People. Lo pidió hasta Katy Vipi. Que hablemos del efecto Casimir. Sí, hasta Katy Vipi. y todos los allegados a Katy Vipi también. Sí, lo pidió Elon Musk, se compró Twitter solo para hacerse más cuentas y pedirlo más veces. Entonces, vamos a hablar del efecto. ¿En qué consiste el efecto Casimir? Es una cosa guapísima. El efecto Casimir resulta que tú pones dos plaquitas de metal muy juntitas, sí, pero muy juntitas, estoy hablando de que estén separadas rollo una millonésima de milímetro o una cosa así, ¿vale? Cosas muy chiquititas, me parecen muy chiquititas. Resulta que las dos placas metálicas se atraen entre sí, hay como una fuerza ahí que las atrae. Y eso, para saber por qué ocurre, hay que meterse en movidas cuánticas. Entonces voy a hablar un poquito, voy a aprovechar, voy a ir un poco por la tangente para hablar de cuántica hardcore. En el último programa, no sé si es tan hardcore como lo que has pensado, pero en el último programa a mí me llegaron comentarios de que querían que en algún momento hablásemos de esfera de blog. Hostia, eso es... ¿Se acuerda hasta Álvaro de los...? Es verdad. Alguien dijo algo. Sí. Yo me acuerdo de... Que no tiene por qué ser en este programa, quiero decir. O sea, pero en algún momento deberíamos hablar de ello. Sí, totalmente. Bueno, si alguien quiere que hablemos de esferas de blog, podemos quedar un día los tres en petit comité, en privado, nos tomamos una cervecita, hablamos de esferas de blog entre nosotros. Sí, y hemos hablado de esferas de blog. Un podcast de 8 horitas y ya está, no hay ningún problema. Con cerveza de por medio. Una masterclass aquí. Sacamos una pizarra. Bueno, por cierto, dime. ¿Tienen que ser obligatoriamente metálicas las placas? Sí. ¿Hay alguna explicación? Tienen que ser metálicas. Sí, que los metales es más fácil que se polaricen los... Que es un condensador. Los electrones. Coño. Vale. Ahora lo cuento un poquito, ¿vale? Perdón. Sí, tío. La historia es que cuando esas dos placas están cerquita y en vacío, por supuesto, sin nada en medio, surge esa fuerza de atracción entre ellas. Por una cosa que es el vacío cuántico. Que es donde viene un poco la cuántica hardcore. Que es vacío, se le llama vacío, se dice que es vacío, pero de vacío no tiene nada. El vacío cuántico es donde de media no hay nada. Pero en instantes de tiempo muy cortitos están apareciendo y desapareciendo partículas constantemente. Un electrón y un positrón que aparecen, se aniquilan, un protón y un antiprotón que aparecen, se aniquilan, fotones que salen por ahí dan lugar a no sé qué y luego se aniquila. Es un cirio, eso es un circo de partículas, continuamente naciendo y muriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas particulitas, la teoría del efecto Casimir lo que dice es que cuando tenemos esas dos placas muy cerquita y en medio aparece una partícula cargada positivamente y una partícula cargada negativamente, que he dicho las dos bien, bueno, una positiva y otra negativa, se separan en principio y se separan y en un momento se aniquilan otra vez. Pero si en medio de ese camino una de las cargas va a una placa metálica y la otra va a otra placa metálica, ya no se pueden aniquilar porque se han quedado atrapadas. Entonces esta placa quiere carga positiva, esta placa quiere carga negativa, se genera un campo eléctrico, una diferencia de potencial y las placas se atraen. Entonces, ¿tienen que ser metálicas? Sí, porque si a un cacho de madera le das un electrón, como es aislante, ahí no ni se crea campo eléctrico ni nada, porque en los aislantes las cargas tienen muy poquita movilidad y
no sé. Básicamente se lo come. No. Efectivamente. Si lo devora, el electrón desaparece de la existencia. Pero en la placa metálica, la placa adquiere esa carga de electrón. Y al final, cuando esto ha pasado un montón de veces, se genera un pequeño campo un pequeño campo eléctrico que atrae las dos placas. Entonces, bueno, el vacío cuántico no está vacío como tal, tiene un montón de cositas ahí, aunque se le llame vacío, es un poco de terminología. Se le llama vacío porque es lo más vacío que puedes encontrar y aún así no está vacío. En promedio está vacío. En promedio está vacío, sí. Si tú pones una cámara de vídeo mucho tiempo, va a ver que todo lo que aparece desaparece. Todas las gallinas que entran salen. Tener ahí una de cosas. Todo habría dicho mejor. Y está muy chulo, es una de las predicciones de la teoría cuántica de campos, que es la teoría cuántica más profunda que tenemos ahora mismo. Predecía este tipo de efecto y se midió hace, bueno, la verdad es que no sé ni hace cuántos años. Esto me lo debería haber preparado, voy a buscar. Déjalo, miro yo. El efecto Casimir, ¿cuándo se midió? Creo que fue por los años 60 o una cosa así. No tengo ni idea. El caso es que está comprobado. Y al principio hubo ciertas polémicas porque la gente sugería, terraplanistas y vacunas. Sí, gente que sabe, ¿no? Sugería. Sí, gente con conocimiento. Sugerían que podía deberse a la fuerza de la gravedad. Sí, coño, tú tienes dos placas, tienen masa, se atraen, ya está, ¿no? Pues tienen masa, se atraen por gravedad. Pero después de hacer las cuentas un poquito bien y con un poquito de rigor, se vio que no. Que la fuerza de la gravedad entre esas dos placas tenía que ser muy pequeña. O sea, el efecto Casimir es pequeño, es muy chiquitito. Pues la gravedad era todavía peor. ¿Qué dice por aquí? A nivel cualitativo es como muy fácil decir, sí, esto se debe a esto, pero precisamente el científico lo que tiene que hacer es falsarlo. Es decir, no, vamos a echar la cuenta y a ver si sale. El efecto Casimir se predijo en el año 1948. Tengo aquí el datito. En el 48 se predijo. En el 48 se predijo. Ahí está. La gente, sí. La gente es la gente que proponía cosas. ¿No tiene que haber fotones en movimiento? Sí los hay. Sí los hay, porque los fotones para el campo eléctrico funcionan un poco como un mensaje en una botella. Típica historia de un náufrago que mete un papel en una botella que nadie sabe dónde ha sacado. Dios ha montado una fábrica de cristales en la isla, pero no puede hacerse un barco, una balsa, y tira la botella al mar. Eso sería un poco el fotón. Entonces, que siempre está en movimiento, los electrones mandan fotones diciendo, oye, estoy aquí, tengo esta carga y tengo esta velocidad. El fotón llega a otro electrón que dice, ahí hay otro electrón con esta carga, esta velocidad, esta posición. Vale, en consecuencia me voy a alejar. Sería un poco la explicación. De hecho, bueno, eso es la fuerza electromagnética. Sí. No, pero está guay porque lo necesitábamos para justificar el condensador, básicamente, Sí. De las plaquitas. Y bueno, volviendo un poco al efecto Casimir, lo que ocurre es lo mismo que en un polarizador. Un polarizador es dos placas metálicas a las que les enchufas una corriente por cada lado. Bueno, enchufas una corriente por un lado y que la corriente salga por otro y las placas se van cargando. Eso hay condensadores en electricidad, en electrónica, en un montón de sitios. La gracia del efecto Casimir es que es un condensador con las placas tan juntitas que la única explicación que hay, como está rodeado por vacío y no hay ninguna corriente entrante, es que realmente ese vacío cuántico no está vacío. Y que realmente las predicciones de decir, oye, en este vacío hay partículas apareciendo y desapareciendo, son predicciones correctas. Es una medida muy buena, un experimento muy bueno para corroborar ese aparecer y desaparecer de partículas que, claro, hoy en día a los físicos nos parece algo bastante natural, pero cuando se propuso no tenía tanto apoyo, imagino. Como que hay partículas por ahí apareciendo y desapareciendo, que yo puedo sacar lo que me quiera de aquí. Claro. Es que, es una idea muy, muy loca. Pero oye, me han salido estas las ecuaciones. Igual habría que medirlo de alguna manera. Pero ¿cómo va a ser eso así? Y al final el efecto Casimir permite comprobar que sí. Y no puede ser gravedad, que es donde me he parado antes y he empezado a dispersar. No puede ser gravedad porque la fuerza de la gravedad a esas escalas es muy pequeñita. Entonces, nada. Ahora, otra cosa interesante
es si con esta energía que se acumula en las placas del condensador, o esta energía, digamos, del vacío, que al final es una energía que hemos extraído de la nada, simplemente de sucesos aleatorios que ocurren en el vacío, pues como cuando estás calentando sopa y aparece una burbuja. ¿Por qué ha aparecido ahí? Pues quién sabe. ¿Puedes aprovechar la burbuja para algo? En este caso, ¿podemos aprovechar esa energía para algo? La energía acumulada en el condensador, o la energía que surge del vacío. Difícilmente. Difícilmente, porque es muy poquita. Muy poquita. Son mediciones que se han podido hacer con aparatos con una precisión extremísima, pero necesitarían muchísimas placas de efecto Casimir para cargar un móvil, por ejemplo. Pero muchísimas. No os hacéis una idea. Ya. Millones. Ya. Entonces, a la hora de aplicaciones prácticas del efecto Casimir, que una cosa que quería comentar, hay poquitas. El efecto Casimir es una cosa que sirve básicamente para comprobar que el vacío cuántico no está apenas vacío. Y hay un montón, una sopa burbujeante de partículas que aparecen y desaparecen, pero a nivel práctico, pues no vale para nada. Al menos de momento, si ojo. Si queréis preguntar algo por aquí. Yo tenía al menos algo. De momento. Yo tenía algo porque cosa... tiene que ver justamente con esto último que estás diciendo de que no tiene ninguna aplicación práctica o tal. Yo ya estoy pensando en aplicaciones, en movidas de estas. O sea, yo ya, mi cabeza de teórico se me ha ido. Estoy ya, muerto. totalmente. Estoy muerto. Realmente, Te has perdido. esa pequeña energía que puedes sacar y tal, no, a lo mejor es una tontería, pero podría aplicarse en nanotecnología, porque las escalas a las que estás trabajando con Casimir, por ejemplo, nanopartículas de oro, entonces, a lo mejor ahí, claro, que gente que sea experta en nanopartículas y tal me dirá, pero yo para qué necesito esto si tengo N métodos para hacer las cosas. Pero, a saber. Trabajando, es algo que trabaje a esas escalas, simplemente. Ocurre. Es interesante, o quizá para computación cuántica, de lo que estuvimos hablando el otro día. Por ejemplo. Porque claro, si tú estás trabajando con nanotecnología y necesitas hacerte un circuito integrado con condensadores en nanotecnología, esos condensadores no pueden ser los condensadores yo qué sé, macroscópicos. Claro. Claro. Tiene que ser a ese nivel. El problema es que es un poco impredecible. Ya, eso es verdad. Creo que es el problema, porque al fin y al cabo, de media, todo eso está vacío y según le llega a la placa cargada positivamente, le llega una partícula positiva, un poquito después le llega una negativa, porque como surgen de manera aleatoria, entonces al final tampoco puedes controlar la carga que tiene el condensador, ni... Sí, porque... No, en ese caso sí, porque la carga que aparezca negativa se va a ir a una placa y la otra positiva se va a ir a otra, entonces como que te viene hasta bien que aparezcan de distinto signo para que cada una se vaya para un lado y te... Claro. Todavía. Lo que pasa es que cuando tú... Después tienes las dos placas, ¿vale? Surge una carga positiva que se viene a esta de aquí y una carga negativa que se viene a esta de aquí. Las dos siguientes que surjan, la placa que ya está cargada positivamente va a repeler a la nueva carga positiva que ha surgido y va a atraer a la carga negativa que ha surgido. Ah, va a neutralizarla, claro. Claro, de manera que al final de media tienes energía cero, porque de media en el vacío no hay nada. Ya. Igual es por eso por lo que no se está aplicando. Igual. No, pero a ver, hay que decir que de todas formas no sería la primera vez que se descubre algo teórico. Plan, ¿y para qué lo ha descubierto? No lo sé, y luego dentro de 50 años ayuda un montón. O sea, hay varios ejemplos de eso en física cuántica, de hecho. O sea que por eso no hay ningún problema. Totalmente. Pero está muy guay. Sí, o sea, yo me acuerdo de una anécdota que es cuando voy a empezar a decir palabrotas. Cuando se descubrieron los espacios de Hilbert, que los descubrió un matemático, que eran como unos espacios muy curiosos con propiedades interesantes, salió una anécdota que decía que Hilbert dijo que era por fin algo que los físicos no van a poder utilizar. Y años después la puta física cuántica se basa en eso. Así que quién sabe si en el futuro va a ser útil o no. Lo que sí que sabemos es que en algún momento ya tocará hablar del espacio de Hilbert. Así que Álvaro, ya sabes, estoy preparándolo. Sí, yo encima. Muy buen baiteo, Álvaro. Ojo, Espectacular. Es verdad, esa anécdota me la sabía yo también y me mola mucho. Mira, por fin he escuchado algo que los físicos eso no van a poder utilizar para nada. Ajá, espera. Hold my beer. Ups. Hold my beer. Sí. Todos los físicos que no. Madre mía, te digo yo a ti que sí. Totalmente. La cuántica
cuántica solo surgió porque Schrödinger se picó con Hilbert y dijo, verás tú cómo vaya para allá. Sí. Yo creo que uno dijo, no hay huevos, y ya está. Así fue como se soluciona todo, ¿no? Claro. Totalmente. Totalmente. Sí. Pues eso, gracias por decirlo, Álvaro, porque esa es la eterna guerra que tenemos los teóricos. Donde no, yo hago física teórica e investigo en esto. Pero ¿eso para qué vale? El problema es que es algo de a largo plazo. Ese es el problema. Sí. Suele ser cosas de largo plazo y encontrarle, digamos, lo típico de decir, ¿y esto para qué vale? ¿Qué dinero te puede dar? No todo funciona así. Pero bueno, eso ya es otro discurso. Incluso en elastómeros a veces encuentras aplicaciones que dices, y cosas que en teoría no valen para nada y dices, bueno, esto en algún momento, y lo dejas ahí en el cajón. O sea, en física teórica pasa muchísimo más, por supuesto. Bueno, incluso en campos de física aplicada pasan ese. Claro, porque casi siempre la física teórica va adelantado a la física aplicada, porque es mucho más fácil pensar en algo que no hacerlo y desarrollar la tecnología para aplicarlo. Claro, pero a veces estás haciendo un experimento en física aplicada y surge algo que no cuadra con la teoría. Claro, es cierto. Necesitas una teoría. Ahí el experimento va por delante de la teoría. Claro. De hecho, es lo que decía Lucas, el de electromagnetismo 1 de la carrera. Decía, tú puedes tener la teoría más bonita del mundo. Es preciosa, que tenga unos fundamentos matemáticos estupendos. Ahora, si el experimento dice que eso no es así, ya está. Efectivamente. No hay más. Un ejemplo histórico que conoceréis igual que yo es el de cuando la última vez que la técnica o la experimentación fue por delante de la teoría, inventamos el motor de combustión. Que por un lado de puta madre, porque hostias, en ese caso dio lugar a la revolución industrial y fue un boom increíble para todo el mundo. Pero no estaba del todo controlado, digamos. No quiero decir que la revolución industrial fuera mala, ni mucho menos, pero igual en ese momento no se conocían las consecuencias que podía llegar a tener. Bueno, igual no, seguro. No. De hecho, no había todavía formalismo termodinámico que explicase eso bien, de manera más o menos fundamentada. Y mucho menos el cómo preocuparte de los gases y de esto, ni mucho menos. No, porque la atmósfera es un poco. Y probablemente no supiéramos ni la composición de la atmósfera, yo creo. Claro, pero es que también cuando es algo que te soluciona mucho la vida y puede salvar vidas y cosas, es como... Tira para adelante. ¿Por qué no lo vas a aplicar ya? Ese es el problema. Podríamos tener ese debate un día, en plan, hasta qué punto está bien esto. Hacer cosas sin, entre comillas, saber, o sea, sabiendo, pero no justo. Es interesante, ¿eh? Y da para mucho, ¿Hasta qué punto está bien tirarse al pozo en investigación o una noche a las 3 de la mañana y que yo creo que me está tirando señales? Buen debate, sí, señor. ¿Pero has bebido o no has bebido? Porque claro, entonces cambia. Si no has bebido... Vale, hay que desglosar. Claro. La cerveza es el efecto Zeeman. El efecto Zeeman. Separa para una transición permitida o una prohibida. Para la gente de efecto Zeeman es esto. ¿Veis? Tengo aquí un montón de POSIT. Esto es efecto Zeeman, separar un POSIT. Pero si tenéis preguntas, pues no lo vais poniendo. Sí, por supuesto. Porque un POSIT es un... Bueno, llegamos al tema gordo, ¿no? ¿O nos dejamos algo? Un tema importante. No, falta algo. ¿Qué falta? Yo quería comentar una última cosa. Dale, perdona, Dani. Perdón. El efecto Casimir y ya está. El efecto Casimir, porque yo siempre tengo la manía, siempre que vengo aquí acabo hablando de agujeros cósmicos. Ahí. El efecto Casimir, y no exactamente el efecto Casimir, sino lo que se basa el efecto Casimir en este vacío bujante que no está tan vacío, es en lo que se basa uno de los teoremas más importantes, uno de los resultados más importantes sobre agujeros negros, la radiación de Hawking. Un agujero negro va perdiendo masa con el tiempo, va desapareciendo, se va evaporando, precisamente por culpa de esas partículas que aparecen y desaparecen. Pero a un ritmo muy pequeñito, muy despacito, y ya está. Pero están desapareciendo por culpa de esas mismas partículas que por aparecer y desaparecer de manera magicosa generan efecto Casimir que no vale para nada. Así que tenemos una sopa de partículas que no nos sirve para absolutamente nada, pero que aniquila agujeros negros. No es poco cosa, que es lo único que lo hace. Que sepamos. Sí, sin duda. O sea, es lo único capaz de cargarse un agujero negro. Además que sí. O sea, el Vengador vacío cuántico sería el único capaz de vencer al Vengador agujero negro. Sí. Traduciéndolo, ¿no? Al español.
Ay, que no me he visto, No puede derrotar a nadie. que no me he visto Doctor Strange todavía, estoy yo sufriendo mucho. Tampoco, pero tío, es que Ni yo salió ayer. tampoco, No spoilers. Vamos a ver. Pendiente estaba. Hablamos de ella la semana que viene. O sea, la semana que viene, el próximo podcast. Pues cuidado que Hacemos un podcast viendo Doctor Strange. nos comprometemos a verla y la analizamos. Ojo, cuidado. Yo quiero mandar un mensaje, quiero hacer una pregunta a nuestros telespectadores. Bueno, una pregunta no, quiero mandarles un reto. Si queréis que hablemos de multiversos y de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en el multiverso de la ira de la olla, De la ida de la olla. pues comentadlo. Sí, que pongan algún comentario que en... salga otra vez en Vogue, en People. Entonces, tiene que venir David Broncano a entrevistarnos y Pérez Reverte también. Entonces hablamos del multiverso. Bien, me parece correcto. Que nos lo hagan saber, vaya. Sí, eso es. Eso es. Sí. Dadnos aquí. Que, Ya está. que, por cierto, Dani, corrígeme si me equivoco, pero la radiación de Hawking, explicado para gente que no sabe de estas cosas como yo, es que de repente en el vacío se generan un par de partículas que se van a aniquilar y que una justo cae a un lado y la otra al otro del horizonte y no se rejuntan nunca y entonces se jode la cosa. Me juntan, Creo. ¿no? Efectivamente. Pero sí, es Porque justamente. Como son Vale. partículas virtuales, de media tienen energía cero. Si de media tienen energía cero y una escapa del horizonte, esa tiene energía positiva. Y como la media es cero, la otra tiene que tener energía negativa. Así que le has añadido al agujero negro menos 4 julios de energía. O sea, lo estás haciendo chiquito. Eso es, vale. Sí. Por eso va perdiendo, Eso es. ¿sabes? Es como que va escapando Porque del agujero es- negro. Algo así. Sí, es que Pero es en para realidad no alguien que no nada entiende del mucho. agujero Pero... negro, porque es una- Pero bueno, insistimos. Vale, es esto como un tío que quiere ganar dinero a base de deudas. Al final sale mal. Sí, totalmente, es verdad. no es la mejor estrategia. No, pues ahí está. No. Falla un Muy bien. poco. Bueno, yo creo que podemos dar paso. Por cerrado a este, el dar paso tema. al tema. ¿Qué has hecho esta Semana Santa, Álvaro? Cuéntanos. Nada, ¿te imaginas? Nada. Preparar este maravilloso podcast. Os he vendido todo. Solo he buscado todo por videotutoriales de internet y ya está. Ujú. ¿Te imaginas? Muy bien. No, a ver, lo que ha pasado es que tuve la inmensa suerte de poder ir a observar a un telescopio. Y a un telescopio no del de uno que estás por casa y ves ahí la luna súper bonita, sino un telescopio tocho. Tocho de cojones. Escoger y tener un telescopio de un radio de 30 metros, o sea, un cuenco gigante de 30 metros de diámetro. O sea, muy, muy tocho. Está gordito, Así que, sí, es un señor bicho, es decir. Fui a observar al telescopio que se llama IRAM 30 metros, IRAM, que es un telescopio que está en Sierra Nevada, en Granada. Si alguno ha ido a esquiar a las pistas de esquí de Sierra Nevada, es ese telescopio que está en el segundo remonte más alto de Sierra Nevada, es que está en el puto medio, o sea, yo veía a la gente esquiar. Increíble. Entonces es una antena blanca muy, muy grande. Y es un telescopio muy, muy importante y muy, muy tocho, es decir. Entonces, voy a ir como poco a poco. Si tenéis preguntas o lo que sea, me cortéis y ya está. Entonces, ese telescopio, para empezar, está a 2.850 metros, lo cual es bastante, bastante alto. Y ya como curiosidad, tienes que hacer diámetro. He dicho diámetro, 30 metros de diámetro, sí, el telescopio. Entonces, como curiosidad, tú subes desde Granada al telescopio del tirón, de 700 o 600 a 2.800 metros. Entonces, tu cuerpo nota diferencias, que es lo que a mí me explotó el cerebro. Como el aire a 2.800, casi 3.000 metros es mucho más fino, tu cuerpo pierde mucho más calor de la cuenta mediante la sudoración y todo eso. Entonces, tu metabolismo tiene que ir más rápido para generar el mismo calor. Entonces, tienes mucha más hambre, que es lo que me explotó el cerebro. Estás comiendo ¿En serio? todo el puto día. Estás comiendo y además te ponen un montón de comida y es como, pues ¿qué hago? Pues comer y ya está. O sea, es una locura. Qué guay. Y también más particularidades, te deshidratas también mucho más rápido porque tienes que sudar mucho más para controlar la misma temperatura. Entonces tienes que estar abrazado a una botella de agua
Como dato curioso, si tú no bebes agua o te olvidas de beber agua durante la mañana, te entra un dolor de cabeza como si tuvieras una resaca de esto que no te acuerdas de la noche. Es muy curioso. Muy curioso, cómo mola. Sí, O sea, tienes resaca trabajando, que es lo peor. Claro, encima eso. O sea, eso es lo peor de todo. O sea, es muy curioso. Sí. Resaca trabajando por trabajar. Bueno, por existir, que es peor todavía. Por estar ahí. Claro, por querer trabajar. Correcto. Por existir, efectivamente. Ni siquiera trabajar por no hacer nada. Te has levantado de la cama, resaca. Todo mal. Sí, o sea, y era muy curioso porque el primer día es que te estás como adaptando al medio un poco y encima como tienes menos oxígeno por haber menos aire, tu respiración también se tiene que acelerar para compensar y se duerme como el culo. O sea, dormir 4 horas o 5 horas del tirón es celebrarlo. O sea, pero luego ya el cuerpo se va acostumbrando y ya la cosa mejora y todo eso, pero impacta porque te sientes raro nada más llegar ahí. Y era la primera vez que visitaba un telescopio de esas magnitudes, lo cual a mí me fascinó completamente, la verdad. Una pregunta, ¿hay gente que esté allí permanente? No, lo que pasa es que hacen turnos un poco locos. ¿A qué me refiero con locos? Esto os lo iba a contar. En el telescopio no estaba yo solo. Como es un telescopio muy tocho, tiene que haber más gente. Los que observamos sí que estamos aproximadamente una semana o 2 semanas, o lo que dure tu tiempo de observación, básicamente. Entonces, lo que pasa es que tú estás 7 días, entonces el cuerpo te da tiempo a adaptarse unos 7 días. Entonces, los operadores, o sea, hay unas personas que se llaman operadores que son los que saben manejar el telescopio, básicamente. Esos tíos son los que están ahí para que tú no hagas explotar el telescopio, o sea, para que no te lo cargues, para que no hagas cosas que no deberías hacer. Entonces, esa gente tiene turnos de 12 horas y está una semana entera en el telescopio. Y luego tiene como 2 semanas de fiesta para compensar las horas. O sea, tiene como turnos muy locos. Básicamente. Dios. Tiene que ser duro lo de estar mucho tiempo ahí. Está bien lo de ir a medir, entiendo que a lo mejor una vez al año o ciertos meses o lo que sea. Pero el ser técnico o operario, de allí tiene que ser complicado, la verdad. Y la verdad es que yo estuve hablando con ellos y me lo decían, que había gente que llevaba 30 años subiendo una vez, o sea, una semana cada 3 semanas y que no se acostumbraban, que el primer día que no valía para nada. Y era como, joder. Sí, no, era muy curioso. Y luego, aparte de los operadores, que son los que saben el telescopio y lo mueven y todo eso, tienes lo que se llama astrónomo soporte, que es uno que sabe de, oye, apunta a esta fuente o apunta a la otra, o te recomienda hacer esto y esto. Y luego tienes cocineros, claro, para que tú puedas comer. Entonces, tienes ahí como todo el mundo que hace esos turnos súper locos. Entonces, acabas conviviendo una semana con la misma gente, todo el rato. Y justo en mi caso yo estaba con un turno que entre 3 personas ocupábamos las 24 horas del día. Porque ese telescopio, como es bastante bueno, tienes que amortizar todo el tiempo que puedas. Entonces estás observando 24 horas al día, 365 días al año. Básicamente. Madre mía. O sea, básicamente ahí no se puede parar, porque claro, tampoco es sabes. Que, no, porque es que estás perdiendo dinero. Evento astronómico que haya que ver, ¿no? Sí, el telescopio es como el segundo mejor del mundo en el rango en el que observa, básicamente. Y ¿qué es lo que pasa? Que buscando? ¿El qué? Eso luego os lo contaré, sí. Vale. Luego os lo cuento. Entonces, ese telescopio cuesta como miles de euros tenerlo encendido cada hora o algo así. Entonces tienes que amortizarlo y porque puedes descubrir cosas muy importantes. Entonces, es que fue todo una experiencia porque justo coincidí con otras 3 personas que también estuvieron toda la semana. Entonces estuvimos las 6 mismas personas toda la semana ahí juntos. Fue curioso. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular este telescopio? Este telescopio estamos observando en el rango de lo que se llama ondas milimétricas, o sea, a 3 milímetros. En particular, este telescopio tenía 4 modos, que tú puedes observar a 3 milímetros, a 2, a 1 y a 0,9. Entonces, a ver, aclaración, observar a 3 milímetros quiere decir que ese telescopio solo va a recoger luz cuya longitud de onda son 3 milímetros.
Ponnos Vale. un poco en contexto para ver, por Ojo. ejemplo, la visible, en qué Sí, ¿qué rango se mueve? el ojo humano puede captar entre 400 y 800 nanómetros, si no me he ido mucho con los, Sí, con los sí, sí, números. Que un nanómetro es 10 a la menos 9 y milímetro es eso, 10 a la menos 3. Entonces, eso es. 1 millón de Entonces, es el veces rango que más largo que lo que vemos es. nosotros. Lo Eso que es. estabas Eso es. observando. Entonces, lo que pasa con los telescopios es que para detectar según qué tipo de luz tiene que tener un avance tecnológico, o sea, tienen que estar tecnológicamente muy avanzados. Entonces, al final se acaban especializando en ciertos rangos de longitud de onda. Hay telescopios especializados en el visible, otros en las ondas de milímetros como nosotros, luego en radio, luego en... Entonces, hay muchos tipos de telescopios. Ultravioleta, entiendo también, por ir al otro Sí, lado sí, del claro. espectro electromagnético. Eso es. Eso es. O sea, tienes telescopios de todos los tipos y Guay. colores. Y también otra pregunta que os podéis hacer es por qué hay telescopios en Tierra y telescopios en el espacio. Pues eso todo es culpa de nuestra amiga la atmósfera, que para los astrónomos suele dar bastante por ¿Cuál de culo. amiga tiene poco? Por los cojones, efectivamente. Entonces, los telescopios que se mandan al espacio no es por vicio, es por necesidad. Es porque en ese rango de longitud de onda no puedes observar la atmósfera. Lo que se dice entre astrónomos, la atmósfera es opaca, no se ve nada, básicamente. No se ve nada Entonces, en esa Claro, parte en del esa longitud, espectro, o sea, claro. tú no puedes detectar nada porque la atmósfera se traga todo ese tipo de luz. Es como nosotros vemos las estrellitas, pero es que a lo mejor la cierta actividad de otros objetos no podemos verla en el visible. Les hace falta telescopios como Álvaro, como el que ha ido a observar, que es milimétrico, porque se ve en ese. Lo que estamos creando es básicamente un ojo capaz de ver en ese rango. Y si la atmósfera nos tapa esa parte, nosotros no podemos verla, entonces tenemos que verla desde fuera. Eso es. Tan simple Eso es. como O sea, eso. cuando tú tienes un objeto opaco, o sea, tú miras al sol y pones el objeto en medio y no ves nada, y cuando pones uno transparente o translúcido, pues te quedas ciego por mirar al sol por imbécil. Pero bueno. Entonces. No miréis al sol. No lo hagáis, error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justo nuestro telescopio, observa en un rango que está al límite de una ventana atmosférica, que es al límite de que la atmósfera sea simpática, sea opaca, o sea, no sea nada opaca, que se pueda observar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Que he dicho antes que el telescopio podía observar a 3, 2, 1 y 0,9 milímetros. Pues cuanto más bajo era la longitud de onda a la que observábamos, más nos acercábamos a ese límite. Entonces era gracioso porque necesitabas condiciones climatológicas perfectas. Entonces, aquí es cuando voy a empezar a hablar de atmósfera como buen casi meteorólogo que me estoy convirtiendo aquí en hipótesis nula. Muy bien. Entonces, Vas a quitar el trabajo a Roberto Brasero. sí, por los cojones. Sí, casi. Entonces, la atmósfera es muy clave a la hora de observar, porque la atmósfera no... O sea, tú cuando miras para arriba, para el cielo, tú miras para las estrellas, si tú te fijas en una estrella suficientemente grande, ves cómo parpadea, cómo tintinea, cómo se mueve un pelín esa estrella. Sobre todo eso se ve con los planetas. Cuando hay un planeta muy grande o lo que sea, se ve como parpadear un poco. Eso es porque la atmósfera no está fija. Son un montón de capas de aire que se están moviendo y que nos están distorsionando la luz que nos está llegando. Entonces, eso, a la hora de observar una fuente, una estrella muy, muy lejana, es un horror. Porque si en vez de 5.000 millones de fotones te llegan 3 y encima te llegan desviados, estamos jodidos, básicamente. Entonces, para ello se construyen telescopios en sitios muy locos, como en medio de una puta pista de esquí. ¿Y por qué el Iron de 30 metros está ahí? Ese telescopio está ahí. Porque cuanto más altura, menos atmósfera tienes que observar. O sea, si tú estás a 3.000 metros, te quitas grosor de atmósfera. Entonces tienes menos atmósfera que hay que atravesar y lo ves todo mejor. Aparte de que te quitas todos los follones de las contaminaciones de las ciudades y de las partículas de polvo porque estás muy, muy arriba. Entonces... Y también las nubes. Nubes no seguíamos comiendo. De hecho, el tiempo en las montañas no es muy agradable. O sea, las nubes bajas sí que te las quitas, pero las altas te las comes igual. Pero digamos que eso sale, rentable. Además, Sierra Nevada en la atmósfera tiene poco vapor de agua, que es algo que es terrorífico a la hora de observar. O sea, cuando llueve, cuando hay mal tiempo o lo que sea, no puedes observar porque la atmósfera se vuelve opaca, cambia mucho la cosa. En parte, respecto de esto...
Bueno. se emite? Tú, Dani, primero. ¿Qué diferencia? Insisto. Habla, a ver. Insisto, Dani, tú primero. Vale. ¿Qué emiten las estrellas y las cosas espaciales que se bloquee por el agua? O sea, porque entiendo que cuando dices que hay una ventana que no es visible es porque un cierto tipo de luz emitida no llega. ¿Qué luz bloquea ese vapor de agua que puede ser tan interesante? Muchas, de hecho, muchas. O sea, no me acuerdo ahora de los números, pero básicamente desde... O sea, si buscáis, yo qué sé, en Google ventana atmosférica sale una preciosa grafiquita donde sale la opacidad de la atmósfera y se ve como hasta prácticamente un micrómetro no puedes, o sea, no se puede observar, es completamente opaca, da igual las condiciones que tengas. Luego justo en el visible, que es donde nuestros ojos pueden observar, sí que hay una ventana, o sea, por eso podemos ver las estrellas, si no, no podríamos ver nada. Y luego está la ventana del radio, que es que de milímetros hasta 10 o 15 metros de longitud de onda estoy hablando, puedes observar perfectamente. Entonces, el resto de longitudes de onda, que es sobre todo rayos X, ondas superenergéticas, tienes que hacer un telescopio espacial para que los puedas observar. Si no, estás bastante jodido. James Webb, por ejemplo. Eso es, de hecho, hace poco se lanzó el James Webb Space Telescope, que va a ser muy, muy interesante porque va a poder observar con una resolución súper grande. El problema de los telescopios espaciales que cuestan un montón de... O sea, son muy caros. El mantenimiento está complicado porque no puedes ir, tienes que lanzar sondas espaciales o lo que sea, pero las imágenes son mucho más nítidas porque quitarte toda la atmósfera de por medio. Y volviendo al tema del mantenimiento, tú has dicho que estaba al lado de la pista de nieve. Sí. Eso no debe ser muy bueno para una lente que precisamente tiene todos los inconvenientes que estás comentando, y el mantenimiento de este telescopio debe ser difícil. Irónicamente... No sé si has tenido oportunidad de verlo. Sí, o sea, es que irónicamente el telescopio se eligió en ese sitio gracias a la pista de esquí. Ajá. Porque, ¿cómo decirlo? La gente esquiando, o las 15 o 20 personas que pasan al día esquiando, no te afectan a las observaciones, porque el telescopio tiene como 6 metros de altura y luego ya está el plato gigante, que es el que va observando para todos los lados. Entonces, como hace mucho frío, todo el vapor de agua no está en la atmósfera, está en el suelo en forma de nieve, por ejemplo. Entonces, o sea que realmente es un ambiente muy seco. No te beneficia. Claro, es que la gracia es que tiene que ser un ambiente muy, muy seco. De hecho, los días de invierno que ha nevado son los mejores días porque todo el vapor de agua ha precipitado y está en el suelo congelado. Así que no se mueve, no nos estorba. ¿Y los vientos? Claro, qué guay. Esa es otra. El viento no molesta hasta que pasa, digamos, el límite de la antena. La antena tiene un límite, porque como tiene una forma de plato, si el viento le da de cara o de culo, te puede mover la observación, entonces no va a apuntar del todo bien. Pero esa antena aguanta vientos. Yo me acuerdo una noche que se oía la ventana rugir un montón y había vientos de 120, 130 kilómetros por hora y la antena lo aguantaba. Creo que su límite estaba en 150. Madre o algo mía. así. Madre mía. Y me contaron una anécdota ahí en el telescopio de que una vez, un año, un invierno, tuvieron que parar la antena y estuvieron a nada de evacuarles porque hicieron vientos de 300 kilómetros por hora donde las propias ventanas del edificio empezaban a temblar como si fuera papel. Increíble. Dios. O sea, es que son condiciones Miedo, muy, chaval. muy, muy locas. Sí. Y luego, ya que estoy aquí leyendo el chat respondiendo a la respuesta de Hortrux, lo que pasa es cuando... Bueno, lee la nieva... pregunta, porfa, para... Sí, bueno... que el chat no se ve luego en diferido. Que la propia lente del telescopio, si nieva, como es un plato de 30 metros de diámetro, que si se tarda mucho en limpiar. Pues lo que pasa es que cuando hay malas condiciones climatológicas, o sea, cuando hay nieve que te dificultan mucho la observación, lo que se llama es que se aparca el telescopio. Es decir, tú tienes el plato del telescopio y imaginemos que es mi mano, ¿vale? Entonces, si tú tienes que el plato del telescopio está observando, está arriba, está tal, si nieva mientras está observando sí que se puede llenar. Pero cuando lo aparcas, cuando lo pones en su posición de seguridad, se pone completamente vertical. Entonces, la probabilidad de que se llene de nieve es muy, muy poca. Y la propia si no se va escurriendo conforme va pasando el tiempo. Pero sí, generalmente cuando nieva te aumenta mucho la opacidad de la atmósfera, se vuelve muy, muy poco transparente
y no puedes observar, entonces lo aparcas y lo dejas ahí, y el operador del telescopio ahí es el que te dice, hace mal tiempo, no vas a poder observar, así que toma, hace un par de horas de descanso y luego ya volvemos a ver qué pasa. Yo tengo una pregunta debido a mi ignorancia. ¿Este tipo de telescopios son los que, si hay condiciones meteorológicas muy adversas, pueden taparse y proteger el plato, perdón? ¿O ese tipo de telescopios son más pequeños? Está todo al aire libre. Esto ¿Por qué? Vale. Porque hay una regla mnemotécnica para si tú quieres saber si el telescopio es muy delicado o no, que es que si tú observas longitudes de onda muy grandes, como es nuestro caso, porque realmente, bajo el punto de vista de nuestro ojo, estamos observando ondas súper grandes, necesitas que, digamos, que el plato esté, no hace falta que esté tan pulido, que esté tan perfecto para que rebote la luz adecuadamente. Entonces puede estar a la intemperie. Sin embargo, cuando tú tienes telescopios que observan en el visible, ahí ya sí que tienes los típicos telescopios con su cúpula para protegerse. ¿Por qué unos tienen cúpula y otros no? Porque en el visible necesitas que el plato de la observación, digamos, que el disco del telescopio, esté súper bien pulido y que esté muy bien adecuado. Entonces, a la mínima que hay intemperie, se cierra el telescopio y se protege. Pero como estamos observando a una longitud de onda muy grande, digamos, a la onda de luz que viene se la suda que haya un poquito de nieve. O sea, la atraviesa como si nada, porque cuando tú tienes la longitud de onda más grande, es mucho más fácil que atravieses obstáculos sin ningún tipo de problema. O sin ir más lejos, las mismas partículas de los salvajes que nos comentabas antes, las partículas que puedan arrastrar, si llegan a esas velocidades y son pequeñiñitas, no afectarán demasiado al plato, imagino. Eso es. Sí. Qué guay. Hola. Eso es. Sí. Entonces, ¿por dónde iba? Sí, vale. Entonces, esto es un poco como un background de dónde he estado y de por qué está ese telescopio aquí. Entonces, cosas del telescopio. Bueno, para empezar, si quieres, os explico qué es lo que yo estaba observando ahí. Has hecho. Yo, para empezar, estaba ahí, estaba ahí muy contento porque está en un ambiente muy distinto y muy curioso. Es como estar encerrado con varias personas en unas condiciones muy buenas. Entonces, yo ahí fui a observar el proyecto del amigo de mi director de tesis, porque me dijo voy a ir a coger experiencia y yo encantado, viaje gratis. La cuestión es, yo fui a observar 3 tipos de fuentes. Bueno, realmente 2 porque una ya se observó, así que me centro en ellas. Voy a decir la palabrota y luego lo explico. Fui a observar un HIMARS Starless Core, que es básicamente es una nebulosa. Digamos, la nebulosa, típica foto de la nebulosa de la cabeza de caballo, un montón de polvo por ahí, súper bonito y todo eso. Pues es una nebulosa que le ha llegado una perturbación y se están empezando a formar, digamos, protoestrellas. No claramente se llama Starless Core porque no hay un core, no hay un núcleo como tal de estrellas, pero digamos que es una nube que en el futuro va a formar estrellas. Digamos que es la previa de las estrellas, ¿no? Eso es porque luego tienes las HIMARS Core, que es básicamente cuando ya se empieza a ver un protonúcleo, una protoestrella. Una protoestrella es como la previa de una estrella, es decir, esto se está empezando a coger un tono así redondito, como si fuera una estrella, esto tiene una pinta. Tiene peso de estrella, tiene luz de estrella y tiene forma de estrella. Yo creo que va a ser una estrella. Sí, pero aún han empezado las reacciones nucleares como para que se considere estrella. Una pregunta, Álvaro. Sí. ¿Puede ser que observéis una distancia de manera que eso puede que ya sea una estrella? Quiero decir, puede que, como siempre cuando miramos al espacio vemos el pasado, ¿puede ser que estéis viendo algo que en realidad ya es una estrella? ¿O no estabais mirando tan lejos? No estaba mirando a redshift altos. O sea, este tipo de observaciones son fuentes. De hecho, una fuente es galáctica y otra fuente es de Andrómeda que está al lado. O sea, que hemos mirado cosas muy cercanas. Sí, vale. ¿Al lado cuánto? ¿Al lado cuánto? A ver. Al lado de Madrid. Una estaba cerca del centro de la galaxia y la galaxia está muy lejos. Es que ahora no. Muy lejos. Mucho. Al lado de Madrid. El metro no llega. No, el metro. Mira que el metro llega a Ibiza. Llega a un montón de sitios, pero no, ahí no llega. Están ampliando la línea 6 para ver si pasa por allí un poquito. Entonces. Perdón, por las interrupciones. No, que va. Cuanto más cachondeo, mejor, hombre. Todo entra mejor haciendo el gilipollas. La cuestión es
que luego estábamos observando esa fuente y luego otra que se llama una zona H2 ultracompacta, que es cuando ya se ha formado la estrella, las primeras estrellas que se forman son las estrellas grandes. Bueno, el porqué y todo eso, igual incluso esto puede entrar para otro parte mío del podcast. La cuestión es, lo que primero se forman son las estrellas grandes. Entonces, esas estrellas emiten un montón de radiación, pero un montón. Crean una región que se llama H2, que es cuando el hidrógeno se ioniza de todos los fotones que le mandan las estrellas. Entonces, digamos que teníamos una nebulosa que parecía que iba a formar algo, otra distinta que ya tenía toda la pinta, y la tercera donde ya se han formado estrellas. Entonces yo tenía que observar esas tres fuentes y luego con los datos, el futuro de este proyecto es intentar ver qué tipo de moléculas hay en cada fase, que es algo bastante parecido a lo que estoy haciendo en mi doctorado. Qué guay. Qué guay. Entonces, sí, dime. No, nada, dale. Vale, perdón, que me lo he inventado. Entonces, una vez ya sabemos un poco la ciencia, qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que saber cómo hago que el telescopio apunte y que recoja datos bastante bonitos. Porque eso también es otra cosa que es lo que tuve que aprender más o menos ahí cuando estuve in situ en el telescopio. Entonces, lo primero, que nadie se haga ilusiones de que yo estuve ahí moviendo el telescopio. El operador es lo que hacía lo gordo, porque hay que parar cuidado con ese tipo de tecnología, la verdad. Pero básicamente yo lo que hacía era, tenía una terminal, como si fuera un buen informático, y de ahí cambiaba los parámetros que yo quería para que me buscaran las fuentes. O sea, yo les ponía las coordenadas del espacio y ya el propio telescopio se iba moviendo automáticamente hasta el sitio donde yo quería. Guay. Entonces tiene un poco de intríngulis, porque no es solo, venga, me pongo las coordenadas y empiezo a observar. No, hay que hacer una serie de calibraciones previas, básicamente, antes de observar. Entonces, las calibraciones previas son, primero, os he dicho que el telescopio tenía varios modos de varios milímetros cada uno. Primero tienes que decirle al operador del telescopio qué modo quieres, qué longitud de onda quieres observar. Entonces, él hace sus cosas de operador. Cosas de operador. De lo que hacía es que empezaba a mover cosas como de tecnología, de magia. Cosas como de sí, tecnología. O sea, yo te juro Esto que yo era estoy seguro de que era sí, como cuando ibas a graduarte la vista a la óptica, que era mejor o peor. Mejor o peor. Estaba haciendo eso. O sea, convencidísimo. No, es broma, ¿eh? Hostia, pero te imaginas. No sé muy bien qué hacía, de hecho. Yo le preguntaba y me hablaba y era como un idioma. O sea, es que tienes que ser. O sea, Hace falta rodaje. Sí. Entonces, una vez tú escogías la longitud de la que querías observar, tenías que calibrar el telescopio. Y para eso tenías que hacer dos cosas. Una cosa que se llama foco y otra que se llama calibración. El foco es básicamente que tú apuntas a una fuente que tú sabes que es muy brillante y ahí mueves uno de los espejos del telescopio, porque el telescopio, cuando recoge luz, tienes el plato gigante, ese plato lo rebota a un espejo, que lo rebota a otro espejo, que entonces ya toda la luz te llega al receptor que tú quieres. Entonces, el segundo espejo es el que iba moviendo ligeramente el telescopio para calibrarlo, para ver que estuviera en la posición más óptima posible. Y luego también lo calibrabas el receptor moviendo ligeramente el telescopio, que esto lo hacía automáticamente un programa, moviendo el telescopio de una fuente muy grande, izquierda, derecha, arriba, abajo, para ver que la luz que te saliera fuera una gaussiana perfecta. Cuando tú empiezas la fuente hay poca luz, cuando estás en el centro llegas al pico de la gaussiana y cuando eso baja. Entonces sabes cuándo son condiciones climáticas buenas para observar, cuando la gaussiana es bonita. Si te sale un churro, es que las condiciones son terroríficas para observar, básicamente. Una vez tenías todo calibrado, ya es cuando apuntabas a tu fuente y ya dejabas que el telescopio empezara a recoger fotones como si no hubiera un mañana. Bien. Guay. La verdad que es algo complejo, ¿eh? Sí, no, o sea, lo cuentas como si fuera sencillo, pero hay mucho detrás. Joder. A ver, este tipo de cosas no es que ni siquiera las aprendes en la carrera. Yo lo aprendí todo en esa semana. Claro. Todo este tipo de cosas, como te la cuentan y no te enteras, hasta que no estás ahí, te cacharreas con el telescopio, no te das cuenta. Pero sí que es verdad que era muy agradecido ver cómo estabas tú observando y ver cómo tocabas el código, ponías las coordenadas y ver cómo el telescopio te hacía caso. Esa gilipollez era muy gratificante, la verdad. Hay tecnología ahí espectacular, desde el propio telescopio, luego todos los aparatos, palancas y botones brillantes que estaría tocando el operador.
Sí. Hay una cantidad de cosas ahí. De hecho, luego os Un pasaré montón. una foto, que hice una foto de la sala de mandos del sitio, que es bastante curioso, la Se verdad. parece un avión eso, ¿no? En cierto modo sí, es un poco peculiar, pero esa sala de mandos solo la tocaba el operador. Yo estaba al lado con mi ordenador haciendo mis cosas. Mirando asustado, en plan. ¿Eso se puede compartir, esa foto? ¿O es privada? Sí, yo creo que sí. O sea, no puedes sacar nada de información de eso. Es simplemente con la cabina de un avión. Con muchos botones, con números y letras que no entiendes. Así que... Qué guay, qué guay. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Sé que has encontrado algo. Supongo que sí. Digamos que la observación, el objetivo es recolectar datos. Desde que tú te llegan los datos, digamos, Ajá. crudos del telescopio, hasta que tú los puedes usar para hacer ciencia, para detectar moléculas o lo que sea, tienes que reducir los datos. Vale. Porque tú cuando observas, tú tienes la luz de la fuente de la estrella más el fondo. Las estrellas de alrededor que te crean una luz extra, digamos, que se llama background, que es el fondo en inglés. Entonces tú luego tienes que restarle ese background para quedarte solo con la parte que te interesa. Procesamiento. Y eso lleva ¿no? un proceso. ¿El qué? Procesamiento. De los Eso datos. es procesar datos. Y una vez estén proceso de procesados, ya es cuando tú dices, vale, he descubierto algo. Tú sales del telescopio y solo sabes que has tenido buenos o malos datos porque el tiempo ha estado bien, digámoslo así. Claro. Vale. Sí, sí. Y eso es un poco mi experiencia, bastante bonita. Es decir, yo a ver cuándo me dejan volver ahí otra vez. Yo ya se lo he dicho eso a mi director, a ver si cuál. Muy bien. Pide, muy bien. pide. Repite, di que sí. Que te manden para Granada, que mola mucho. No mola. Sí, sí, sí. Además aprovechamos que esto ha sido totalmente intencionado para decir que hoy es el Día de la Astronomía, Día Mundial de la Astronomía. Entonces, totalmente intencionado hablar de Totalmente. uno de Estaba los planificadísimo. telescopios Sí, claro. más grandes, no sé si del mundo, pero desde luego sí de Europa. Y contar la experiencia de primera mano de... O sea, genial. Y además, La vida en o un sea, es que telescopio, mi ¿cómo primera vez, o sea que... Mi primera vez. Literalmente Voy a llamar así al vídeo de estáis viendo YouTube, yo cómo creo. nazco, o La sea, primera vez de primera Álvaro. La primera vez de Álvaro. Mi primera vez con un aparato tan grande. O sale mal. Oh, Sale mal o entre sea, el spoiler corchetes. sale mal. Mi Madre primera vez mía. con un aparato tan grande, coma veo las estrellas. Ojo, Ojo, Veo las Cuidado. Ojo, protoestrellas. Es un clickbait, totalmente. No, está todo en el podcast, solo hay que saber buscar. En Claro, la hora sí, y sí. pico que llevamos. Que Y ya se ya nos ha alargado hoy un poco, pido disculpas a los que los estén Ya. escuchando y a Igual los me he que... extendido demasiado. No. No, He empezado yo muy mal, la verdad. Pero bueno. Todos, o sea, los tres sabemos lo que hay. Siempre Es que decimos, tenemos que coger un hablamos más de poquito. verdad, sí, eso es cierto. Mentiroso.